Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Ya vimos un pequeño resumen. Si no estuvieron en el resumen de la primera parte de lo que es el protocolo para jugar con perspectiva de género, voy a subir los videos a TikTok para que lo puedan visualizar. La primera parte. Ahora nos vamos a meter esta semana completa, nos vamos a meter en lo que es el manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar. Es de Stephanie Vela Barra, es una coordinadora, pero es emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Escuela Federal de Formación Judicial y los Derechos Humanos. Es emitido en el 2021, es la primera edición de este libro, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora vamos a trabajar en ella, ¿de acuerdo? En esta hermosa, el primer capítulo habla de derechos humanos, derecho familiar y perspectiva de género. ¿Vale? Viene la introducción, viene lo que es la regulación constitucional y convencional de la familia, los derechos humanos, derecho familiar y perspectiva de género, que me interesa toda esa parte, áreas de especialidad en atención de particulares al derecho de familia, anexo, selección de sentencias relevantes para el estudio con perspectiva de género en derecho familiar. La bibliografía, que pues eso no la vamos a tocar, el proceso familiar desde la perspectiva de género, los dos primeros capítulos suenan muy bien. Vamos a partir con el capítulo 1. Dice que es la hoja, el primer capítulo, la hoja 3. Muy bien. Enos aquí, pero no quiero ver la presentación, quiero irme directamente a la introducción, primera parte. Muy bien. Excelente. Derechos humanos, ok. Introducción. A diferencia de otras áreas del derecho, en la que son problemas derivados de ciertas dinámicas o concepciones sobre el género, no son tan evidentes en el derecho de familia. El género está por todos lados. Solo hace falta ver la proporción de mujeres frente a hombres que presentan demandas para reclamar pensiones alimenticias o que buscan la protección estatal en casos de violencia familiar, lo ostensible de las diferencias explícitas, perdón, en la ley que distinguían y en muchos casos todavía distinguen entre hombres y mujeres contribuyó al proceso inacabado de reforma legal de instituciones ancladas a un modelo único de familia, bajo la división estricta de los roles de género dentro de ella. Figuras como la preferencia materna para casos de custodia o la referencia exclusiva a las concubinas o esposas como posibles acreedoras de alimentos ponían y ponen en evidencia la aparente de las estructuras de género constituidas y reforzadas en el derecho familiar. Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que dos personas del mismo sexo viven juntas y son pareja. En ese caso, ¿hay concubinato o no hay concubinato? Eh, Paco, compórtate. Esa es la pregunta. ¿Hay concubinato o no hay concubinato? Dos Sí, personas profe, sí hay. de Sí, concubinato. Ok. Y en el caso de que se casen por bienes separados, o bienes, no, por bienes separados, ¿pueden solicitar uno de ellos alimentos compensatorios? sí, maestro. Sí. Vamos a poner el otro caso contrario. ¿Qué pasaría si las dos son dos mujeres que están casadas, son lesbianas, y hay un hijo adoptado por ellas? En ese sentido, si las dos mujeres tienen preferencia como madres, ¿cómo le hacemos con el niño si la ley manifiesta que tiene preferencia a la mujer, si las dos son mujeres? ¿Puede ser una custodia compartida, profe? Partimos al niño a la mitad, como en época de Salomón, y Charles, ¿no? Pues sí, puede ser una custodia compartida, pero si la ley manifiesta algo y en este caso las dos son mujeres, ese es el detalle, ¿de acuerdo? Ese es el tema de las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque vamos a hacer la pregunta, ¿personas del mismo sexo pueden adoptar niños? ¿Sí o no? En México. Sí, sí pueden adoptar, ¿sale? ¿Personas del mismo sexo se pueden casar? Sí. De hecho, en toda la República ya se pueden casar. Toda, toda la República. ¿Puede haber concubinato entre ellos? Claro, en toda la República, sí, también. ¿De acuerdo? Entonces,
Es el tema concreto, ¿de acuerdo? Que tienen que ustedes pensar. Ya son problemas de hoy. Ahora, no resulta sorprendente entonces que sean en los casos sobre el derecho de familia en los que la obligación del juzgador con perspectiva de género haya tenido su mayor desarrollo. Uno de los principales determinantes de desigualdad estructural por razones de género es precisamente la delegación o conscripción de la mujer a lo doméstico, a la crianza de los hijos, a la crianza y cuidado de los hijos, a las labores del hogar, en lo que se le denominó la división sexual del trabajo. Una visión de género analiza críticamente y cuestiona el régimen legal que ha permitido e incluso reforzado la subordinación de algunos miembros de la familia por otros y que ha privilegiado ciertos arreglos familiares frente a otros. Sin embargo, persisten tensiones sobre la mejor manera de abordar los problemas relacionados con el derecho de familia y las dinámicas del género. Por un lado, existen posturas de liberales que ponen en el centro de la discusión la autonomía de las personas y la eliminación del reforzamiento legal de estereotipos y roles de género. Por otra parte, existen aproximaciones que destacan el valor del cuidado o que ponen el énfasis en las estructuras sociales que producen la subordinación de las mujeres fuera y dentro del entorno familiar. Un punto de consenso entre ambas perspectivas es el reconocimiento de ciertos tipos de daño afectan de manera desproporcionada a las mujeres y minorías sexuales, daños que derivan de idealizar a la familia como un refugio perteneciente al ámbito privado que se encuentra fuera del escrutinio estatal. A pesar de importantes reformas a algunos códigos civiles, la incorporación de tratados internacionales en materia de derechos humanos y la publicación de legislación dirigida a eliminar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres prevalece en nuestra legislación, pero también en las estructuras y prácticas institucionales, conceptos sobre la familia y la vida familiar, que limita el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad de todas las personas. Existen entonces una brecha entre los compromisos basados en el pleno reconocimiento de los derechos de las personas y el efectivo acceso a esos derechos. Evidencia de esta brecha puede encontrarse en la investigación sociojurídica que ha presentado particular atención al derecho de familia, debido a que esta rama del derecho ha sido reformada de manera importante en las últimas décadas y a que el estudio de las familias trasciende los límites disciplinarios. El derecho de familia ha ofrecido un terreno perfecto para la utilización de métodos de las ciencias sociales en la investigación de la relación entre el derecho y la sociedad. Existen estudios sobre cómo el derecho se forma y da forma a ciertas prácticas sociales, y una de las áreas de particular interés en el campo es la relación entre el derecho de familia y el derecho en general, con las realidades de las familias y de las mujeres en los entornos familiares. Por ejemplo, algunos estudios han analizado cómo el derecho, incluso cuando pretende regular las relaciones familiares de manera neutra en cuanto al género, contribuye a que persistan desventajas económicas para las mujeres. Han demostrado que, a pesar de la mayor, aunque no igual, participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, su nivel de vida cae drásticamente tras el divorcio, mientras que el de los hombres tiende a mejorar. Esa es una realidad. Por otro lado, la todavía responsabilidad de las mujeres en el cuidado de la niñez y de los hogares se identificó como un impedimento importante para cualquier imposición simplista de puntos de vista formales sobre el derecho a la igualdad. No es lo mismo volverse a casar sin un hijo a volverse a casar con un hijo. Pues claro, no son los mismos gastos tú solito que los gastos que son con dos hijos o con un hijo, ¿sale? Que se tienen a partir de, ¿no? Entonces, sí es todo un tema. Ahora, en este sentido se ha explicado que las mujeres se enfrentan al sistema legal desde una posición de desventaja en términos de poder de negociación, lo cual es particularmente relevante si se toma en cuenta que la mayoría de los conflictos familiares se resuelven fuera de los tribunales, pero bajo la sombra de incentivos creados, en parte por la ley y el sistema de justicia en su conjunto. Por supuesto, las dinámicas del género en su relación con el derecho de familia no afectan exclusivamente a las mujeres. El modelo tradicional de familia que todavía impera en los códigos civiles de nuestro país incluye a miembros de la comunidad LGBTI del reconocimiento de beneficios, obligaciones y derechos derivados de situaciones familiares y, por tanto, del derecho a la protección de la familiar.
El reconocimiento del matrimonio igualitario marcó un parteaguas en la doctrina constitucional y familiar dentro y fuera de nuestro país, precisamente porque puso en jaque los roles sexuados dentro de la familia, precedentes en toda la legislación civil y de seguridad social. Sí, porque ha habido muchos problemas precisamente en materia de seguridad social que han tenido que enfrentar las personas que se casan y son del mismo sexo. Por ejemplo, dar a su pareja de alta en el IMSS es todo un show. Ya ahorita no tanto, pero en su momento sí lo fue. Finalmente, los roles y estereotipos de género que derivan y son particularmente del derecho de familia afectan también los intereses de los hombres, en tanto que los caracteriza como personas poco hábiles e interesadas en las labores del cuidado de crianza de los hijos e incluso en mayor medida de sus hijas. Estas percepciones impactan las dinámicas en el interior de la familia, pero también los razonamientos presentes en la legislación y precisiones sobre el derecho de familia que refuerzan esas dinámicas. Al respecto, algunos estudiosos han abordado cómo la nueva presencia paterna en la familia de existir sigue descansando en sus puestos de género bajo los cuales se resuelve, por ejemplo, los procesos de custodia posteriores al divorcio. De esta manera, lo que socialmente se percibe como una buena madre o un buen padre se disocia de la actividad efectiva del cuidado, afecto y atención que se tiene respecto de los hijos, en demérito tanto de hombres como de mujeres. Crea la desigualdad de resultados por razones de género. Por esto, una aproximación que se centra exclusivamente en la igualdad formal o en la eliminación de estereotipos perjudiciales pueden resultar insuficiente en términos del acceso a la justicia. La obligación del juzgador con perspectiva de género se constituye entonces para reducir esta brecha entre los derechos que se reconocen a todas las personas y su efectivo ejercicio. Este método de análisis tiene su fundamento en el derecho de acceso a la justicia y permite visibilizar y atender las circunstancias y contextos que constituye, genera y reproduce la desigualdad y discriminación dentro y fuera con motivo del entorno familiar. Toda vez que la familia se ha constituido como uno de los espacios principales de opresión por razones de género, la obligación de juzgar con el uso de este método ha encontrado su mayor justificación y desarrollo en el derecho que regula las relaciones familiares. En esta introducción, en la primera parte, se sentarán las bases generales, constitucionales y convencionales sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género en su relación con esta materia. En segunda parte, se delineará de manera breve tres áreas o particularidades del derecho familiar que ameritan especial atención para dar cumplimiento a esta obligación. La regulación constitucional y convencional de la familia. A partir de la reforma constitucional en derechos humanos del año 2011, así como resuelto en el expediente varios 912 diagonal 2010 relativo al caso Radilla Pacheco y la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, el sistema de fuentes de derechos humanos se ha modificado considerablemente. Hoy son fuente de derechos humanos tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, conforman el parámetro de validez de todo el ordenamiento jurídico mexicano. Estos cambios constitucionales, a la par de otras transformaciones sociales, han tenido un importante impacto en la regulación familiar. Si bien lo que se entiende como derecho de familia siempre ha estado en un cambio constante a partir de la modificación del parámetro de validez durante los últimos años, se ha dado una profunda modificación en la manera en la que se interpretan y aplican las normas que constituyen y regulan las relaciones familiares. Ahora, ha sido determinante la influencia de los derechos en cambios recientes al derecho de familia mexicano, pero también otros países. Para hablar de este fenómeno, destacará por un lado la incorporación de una serie de instrumentos internacionales que incluyen disposiciones pertinentes a la regulación de la vida privada y familiar, y por otro, el desarrollo jurisprudencial Ay, perdón. Espéreme tantito. Ya es la hora del cafecito. Hay que pedirlo. Siempre a la misma hora. Da el mismo problema. Caramba. Va a decir mi mujer, ya tiene como calculado el tiempo. Ahorita ya me va a pedir el café. En el primer bostezo. Bueno, entonces,
¿Qué estábamos? Así. Entonces, pero también otros países. Para hablar de este fenómeno, destaca por un lado la incorporación de una serie de instrumentos internacionales que incluyen disposiciones pertinentes a la regulación de la vida privada y familiar, y por el otro, el desarrollo jurisprudencial que reinterpreta, modifica o elimina normas del derecho de familia tradicional a partir del control constitucional. Esta jurisprudencia se construye bajo nuevos paradigmas basados en el derecho a la igualdad y el reconocimiento de los NNA como sujetos con derechos y no como objetos de protección, que es un tema diferenciado muy fuerte. ¿Por qué? Yo hablaba con un abogado en la mañana, voy a hacer pausa acá, que me decía, es que la perspectiva de género solamente beneficia a ciertos grupos, me decía. Y los delincuentes se nombran que están haciendo un cambio de género para precisamente reciban más beneficios de la autoridad y ya no sientan tan feo, ¿no? Y yo le dije, bueno, ahí se está configurando un delito, ¿no? Que es el de fraude procesal, ¿no? El mentirle a la autoridad que pues no es así, ¿no? No va por ese lado. Bueno, si bien es cierto, se pudiera estar configurando esa parte, pues el tema aquí es que ah, yo lo vi con el divorcio que estoy asesorando. De hecho, la demanda que vamos a redactar a partir del viernes, yo lo vi en un aspecto muy simple. Es una pareja sentimental, no voy a decir nombres ni nada por el estilo, pero la clienta me manifiesta que su actual esposo conoció a su pareja actual, a su novio, vamos a decirlo así, y le dijo, bueno, nada más te recuerdo que ella es mi esposa. Si se lo dijo tal cual. Y eso, a la hora de hacer el análisis de toda esta parte, del análisis de todo lo que él dijo, pues me queda clara una situación muy clara, muy fuerte. Hay una posesión y lo que conocemos vulgarmente como una cosificación. ¿Qué es una cosificación? Reducir a una persona al tema de un objeto. ¿Y a qué se refiere propiamente eso? Bueno, el cosificar es cuando yo digo, Paco, este es mi perro y yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Si ahorita le quiero pegar, puedo porque es mi perro. Lo estoy reduciendo a una cosa, ¿vale? Más sin embargo, él es un ser sintiente. Es un ser que siente, que le afecta, que si yo le pego ahorita, pum, pone su carita, pone su carita. Hasta cierra sus ojitos. Toma, toma, ¿vale? Se afecta, tiene una afectación. Así como si le doy un beso, también tiene una afectación. Entonces, él no es una cosa. De igual forma pasa con las personas. Las personas no son cosas. Igual pasa con los niños. Los NNA no son, ¿cómo se llama? Lo que está manifestando acá. No como objetos de protección. Son sujetos de derechos. Sujetos con derechos. Obviamente no son ciudadanos porque son menores de edad, pero son sujetos de derechos, no son objetos de protección. Y ahí es en donde se descosifican las cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en un divorcio normalmente? En un divorcio se avientan la pelotita del menor, del niño, ¿vale? Sí. Es mío, no, es mío, no, es mío, es que mi hijo está mejor conmigo, no, es que mi hijo está... Pero no entienden que el niño no es un premio ni un objeto, como este peluche, este sí es un objeto, ¿sale? Un niño siente, un niño sufre esta afectación del movimiento que se le está haciendo de, lo quiero yo, ¿sale? Este peluche, si dos niños se pelean por él y lo rompen, no pasa nada. Al cabo, los papás van a tener que pagar mitad y mitad o van a tener que pagarlo, ¿no? Sí, pero no le pasa nada al peluche, el peluche no siente. Pero a diferencia de un niño, sí, sí sufre esa afectación. Entonces, precisamente, cuando nosotros cosificamos las cosas, bueno, cosificamos las personas, pues quitamos el lado humano o quitamos el lado sensible que afecta a la persona. Entonces, hay que saber, yo lo escuchaba de un maestro en Derecho y lo escuchaba muy bien, era muy claro lo que él decía. Hay que saber vender el producto. Muchos abogados, bueno, a ver, vamos a ver qué es el tema de saber vender el producto. Es un punto importante, o considero yo muy importante.
Un maestro en Derecho me decía hace muchos años que hay que saber, no hace tantos, hace como 2 años, me decía que hay que saber vender el producto. Y yo no lo entendía, pero ahora en la práctica profesional se entiende mucho esa parte. ¿Qué es saber vender bien el producto? No es el decirle al cliente, voy a obtener la guardia y custodia de tu niño a tu favor. O decirle al cliente, no, pues te vas a quedar con la casa y con todo, va a ser tuyo. No. Vender bien el producto es manifestarle al cliente que los hijos no son objetos, ¿sale? Son personas. No son como lo manifiesta aquí el protocolo, bueno, el manual para juego con perspectiva de género en materia familiar. Los adolescentes o los NNA no son sujetos con derechos. No son objetos de protección, son sujetos de derecho, ¿sale? Entonces, en la guardia y custodia, los alimentos, las visitas y convivencias, no son derechos de los padres, no. En materia del interés superior del menor, son derechos de los menores, son derechos de los NNA, no derechos de los papás. Entonces, al saber vender bien el producto se refiere a precisamente eso, no decirle que si obtiene la guardia y custodia del niño, él ganó, o si no paga alimentos, él ganó. No, no se refiere a eso, se refiere precisamente a lo contrario, a hacerle la conciencia al cliente de que él tiene una obligación alimentaria, hacerle la conciencia al cliente que él tiene una obligación de ver a su hijo. Es una obligación, no es un derecho. Es un derecho para el menor, pero es una obligación de los padres convivir con el niño, entre muchas otras cosas. Entonces, hay que saber vender bien el producto. No por querer vender, o sea, el producto me refiero a llevar el asunto, ¿de acuerdo? El saber venderlo es decirle la verdad al cliente desde el principio. Y es decirle que tal cual, no es un tema de ganarse la pelotita o no es un objeto el niño, es una persona. Que al final este jugueteo de es mío, es mío, es mío, es mío, lo quiero, lo quiero, lo quiero, al final al que afecta es al niño. Si fuese un objeto como este, pues no le pasa nada. Si se rompe, pues lo pagas y ya. Pero no, los niños tienen sentimientos, se ven afectados por esa circunstancia. La mínima intervención del menor en el proceso, pues también manifiesta esa parte. Entonces, sí hay que saber vender bien el producto en ese sentido cuando se habla del derecho familiar. ¿Queda claro o no? Sí, ¿Dudas? Todas, ninguna. Todos son muy buenos, son muy inteligentes todos, yo lo sé. Nunca dudé. La bronca es si yo soy bueno explicando, ¿verdad? Ok, ya nada más estoy contestando los mensajes y ya. Ok, ya. Ya, porque hoy sentí que no trabajé mucho, pero sí, sí trabajé. Bueno, ok. Entonces, volvemos a lo mismo. A diferencia de otras constituciones. Perdón, voy a compartir pantalla nuevamente. A diferencia de otras constituciones de la región, la Constitución mexicana protege a la familia como principio, pero no regula su creación o disolución ni establece la definición textual de familia. No obstante, diversas disposiciones constitucionales sí tienen un impacto directo o indirecto en su desarrollo jurídico. Las referencias constitucionales a la familia podrían agruparse en tres grupos principales. Primero, las que toman los lazos familiares como base de beneficios sociales, las que protegen a la familia como unidad y las que protegen a los individuos dentro del entorno familiar. Ahora, las relaciones, situaciones familiares como fuente de beneficios y derechos sociales. Acorde con el carácter social de la Constitución de 1917, el artículo que más referencia textuales, tiene a la familia o a las relaciones familiares es el 123. El propio texto constitucional nos deja claro que la regulación de la familia no puede analizarse de manera aislada o exclusivamente a partir de la legislación civil, particularmente cuando el foco se encuentra en análisis del género. Implica el derecho laboral o la de seguridad social en la organización y distribución de los derechos y obligaciones. En el interior de la familia es igual de relevante que las reglas de las tradicionalmente se identifican como derecho de familia.
Por ejemplo, para efecto de determinar derechos y obligaciones alimentarios o de compensación económica, son relevantes los beneficios que reciban las partes a partir del sistema de seguridad social al que pertenecen y participan, y la participación o no participación o permanencia que tuvieron en el mercado laboral remunerado. Por ejemplo, en la sentencia que estábamos leyendo ayer, hablaba precisamente del tema de que ella gana más, pues ella tiene que pagar más alimentos, ella tiene que dar alimentos, ¿no? Yo no. Yo como no gano más que ella, pues a mí se me tienen que dar los alimentos en favor del menor. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Decía, como mi ex esposa es psicóloga, pues ella tiene que pagar los alimentos. Así decía la demanda, ¿sale? Pero la pregunta es, gane quien gane más, ¿eso afecta? O sea, que ella sea psicóloga y lleve terapias, ¿afecta en el tema de la guardia y custodia? No. No. Entonces, es uno de los temas concretos, hay que saberlo expresar. ¿Me permiten un segundito? Voy por un café porque la verdad sí me estoy cayendo de sueño, ¿eh? Ahorita vengo. Ok, seguimos con el protocolo. Gracias por darme chance de ir por mi cafecito porque la verdad sí me estaba yo cayendo de sueño. Entonces, por ejemplo, para efecto de determinar obligaciones alimentarias o de compensación económica, son relevantes los beneficios que reciban las partes a partir del sistema de seguridad social al que pertenecen y la participación o no participación o permanencia que tuvieron en el mercado laboral remunerado. El artículo 123 abarca que el derecho a la preferencia de los trabajadores que son jefes de familia hasta la obligación de extensión de beneficios médicos y de seguridad social a los miembros de la familia del trabajador y de los sectores sociales. La protección de las trabajadoras embarazadas fue prevista fue prevista también en el artículo 123 del texto original de 1917, lo que incluye un descanso pagado en el periodo inmediato del nacimiento y los recesos para la lactancia. Posteriormente, la importante reforma constitucional en 1974 incorporó el derecho con la correlativa obligación del empleador de que las mujeres embarazadas a conservar su empleo y todos los derechos que hubiera adquirido con motivo de la relación de trabajo. ¿Ok? Bueno. La familia como unidad de protección constitucional. También en el texto original de la Constitución se previó la protección del patrimonio de familia en el artículo 27 y la prohibición de injerencias arbitrarias en el artículo 16. Coincide con el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Si bien la familia es un concepto legal fragmentado y en evolución, ciertas menciones constitucionales y convencionales se refieren a ella como una unidad de protección independiente. La Suprema Corte, a partir de la acción de inconstitucionalidad 2/2010, estableció que los que deben entender como protegido constitucionalmente es la familia como realidad social. Esto es, se trata de un concepto sociológico, por lo que no existe un solo modelo o manera de organización de familia, sino en general se trata de una unidad que nace a partir de las relaciones humanas que tienen como base, idealmente, la procuración de cariño, ayuda, lealtad y solidaridad. A ver, aquí se nos hace una pregunta compleja. Si yo vivo con alguien, pero no estamos casados, no vivimos en concubinato, cada quien duerme en su cama, vamos a imaginar, somos roomies, ¿se podría considerar como familia o no? Sí, Sí, porque hay procuración de cariño, ayuda, lealtad, solidaridad. Obviamente no quiere decir que todos los roomies sean iguales en ese sentido, pero sí puede haber roomies que de plano, naranja dulce, limón partido, ¿no? Digan, de plano no. Pero pues si lo hay, pues entonces en ese entendido, sí hay un tema de procuración de cariño, ayuda, lealtad y solidaridad, sí reúne las características para poder ser familia. ¿Queda claro? Y es lo que me peleaba yo el otro día con una doctora en Derecho, que decía que una sola persona puede ser familia. Ella decía que sí, yo decía que no. Pero, a ver, yo puedo tener procuración de cariño para conmigo mismo, yo puedo tener sí, ayuda.
puedo tener ayuda de mí mismo, sí, puedo tener lealtad sobre mí sí, y puedo tener solidaridad a mí mismo. sí, Entonces, sí pudiese configurarse ahí. No lo sé del todo porque no lo he llevado a la práctica, pero es una teoría. Vuelvo a repetir, no hay nada escrito al respecto, ¿no? Pero, pues ese es uno de los temas que se tiene como base, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nada más para que lo piensen, no para que lo lleven a la práctica. ¿Sale? Ya lo experimentaré yo más adelante. Otras disposiciones constitucionales prevén la protección de la familia, comunidad. Ok. No, estoy imaginando cosas. Bueno, dice, en las reformas de 1974 al artículo cuarto, se introdujo la obligación legal de atender la organización y desarrollo de la familia, a la par del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. En 1983 se incorporó el derecho de las familias a disfrutar de viviendas dignas y decorosas, dentro del marco de las reformas constitucionales sobre amparo y derechos humanos en el 2011. Se introdujo al artículo 107 la estabilidad de la familia como un interés que debe protegerse en un juicio de amparo, y en el artículo 29 finalmente se introdujo el derecho a la protección de la familia como tal, como uno de los derechos humanos que no pueden restringirse o suspenderse. Y yo digo que es un derecho fundamental, tal y como lo prevé el artículo 27.2 de la Convención Americana, ¿de acuerdo? De Derechos Humanos. Estas dos primeras formas constitucionales se alinean con una visión de la familia como una institución que en cierto modo cumple con deberes estatales. El Estado delega en la familia el cumplimiento de ciertos deberes de asistencia y se le protegen o reconocen como tal, de manera paralela al carácter asistencial y social que se le asigna a la familia. Y por consecuencia al derecho de familia. Coexiste y compite con otra visión de más reciente anclaje que se funda en el reconocimiento de la autonomía de las personas. Esta perspectiva tiende a ver que la familia no como un fin en sí mismo, sino como un ámbito para el desarrollo de las personas que la integran como un sitio, entre otros, para el impulso de un proyecto vital y que por tanto no puede constituirse como un obstáculo absoluto para autodeterminación de las personas. Ahora, la protección constitucional de las personas que integran la familia. La familia entendida como uno de los escenarios en los que las personas desarrollan parte del reconocimiento de la dignidad y autonomía de todos y de todas. A partir de este reconocimiento, las personas cuentan con derechos que son oponibles frente al Estado, pero también frente a los demás miembros de la familia. Así deben leerse entonces el derecho a fundar una familia y el derecho a la igualdad dentro de la familia, previstos en los tratados internacionales como que forma parte el parámetro constitucional de constitucionalidad mexicano. Ahora, con base en esta perspectiva, puede entenderse el significado del artículo cuarto constitucional. Desde el diciembre de 1974 dispone que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Bajo lo previsto en esta disposición, los derechos reproductivos de las personas, pero particularmente de las mujeres, parten del reconocimiento de derechos en su dimensión individual para la toma de decisiones y realización de planes de vida en su realización, relación con la familia. A partir del artículo primero, el artículo cuarto constituye el fundamento principal de la obligación estatal de promover, respetar, proteger y garantizar que el ejercicio de esa autonomía se realice en condiciones de igualdad y sin discriminación por razones de género. Estas disposiciones constitucionales y convencionales ponen el centro a la persona como sujeto de derechos, incluso frente a los otros miembros de una familia o frente a intereses de la protección relacionados con la unidad familiar. Ahora, las tres excepciones descritas, las relaciones familiares como fuente de derechos y beneficios, la familia como unidad con reconocimiento independiente y la protección de las personas en lo individual, pero en contextos familiares. Coexisten en nuestro sistema jurídico y pueden entrar en tensión,
Una visión de derechos humanos basada en perspectiva de género debe conciliar todas esas aproximaciones constitucionales y convencionales de la familia en regulación de las relaciones entre sus miembros, pero también frente al Estado. Las decisiones de la Suprema Corte reflejan la posibilidad de consistencia armoniosa de las diferentes visiones constitucionales sobre la familia. Por ejemplo, los amparos sobre el matrimonio igualitario, acción de inconstitucionalidad 2/2010 y 29/2018. La primera sala consideró que la definición de matrimonio prevista en el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca no solo no estaba directamente encaminada a proteger la organización y el desarrollo de la familia, comunidad, sino que funcionaba como un obstáculo para el efectivo reconocimiento del derecho de todas las personas que persiguen sus planes de vida y construir una familia en condiciones de igualdad. Ahí es en donde hace la pregunta más difícil. Si yo no quiero hacer una familia tradicional, me quiero casar con un hombre, ¿de acuerdo? ¿Qué derechos se está vulnerando al no permitirme casar con un hombre? Se está vulnerando mi libre desarrollo de la personalidad, se está vulnerando mi, ¿cómo se llama? Mi igualdad ante la ley, ¿no? Me está discriminando la ley en ese sentido. Ahí sí me está discriminando tal cual porque me está menoscabando un derecho, que es el derecho a fundar una familia. A ver, si yo me caso con otra persona, independientemente de sexo y género, ¿estoy fundando una familia? ¿Sí o no? A ver, ¿cuáles son las características para que alguien sea o alguien viva en una familia? Lo acabamos de ver. Lealtad, ¿no? Apoyo, apoyo mutuo. ¿Qué más? ¿Qué más dimos? ¿Qué más tenía? Ah, ayuda y solidaridad. Solidaridad. Pregunta, ¿estos cuatro son afines al matrimonio? O sea, si yo me Sí, caso, ¿tengo que prestar todos estos, sí o no? sí, Tengo que ayuda mutua, tengo que dar ayuda mutua entre mi esposa y yo nos tenemos que ayudar, debemos de tenernos lealtad, ¿no? Que voy a decir esto, ¿eh? Hubo alguien que no voy a decir su nombre, que decía que lealtad y fidelidad eran dos cosas diferentes. Fidelidad. Pero no, no es cierto. Son, son sinónimos, no antónimos, ¿de acuerdo? O sea, la lealtad está íntimamente pegada con la fidelidad. Un hombre que es infiel no puede decir que es leal, no, porque está siendo desleal a sí mismo. Voy a ponerlo en un contexto mayor. Si yo prometí frente al Estado, o si yo me casé y prometí frente al Estado que iba a estar con esa sola mujer y que esa sola mujer iba a ser mi pareja sentimental, sexual, etc., y que iba a compartir mis bienes y patrimonio con ella, y voy y me revuelco con otra persona, ¿estoy faltando a esa institución que es el matrimonio? ¿Sí o no? Independientemente de que ya no es un delito, ¿eh? ¿Sí estoy faltando a o no? ¿A la lealtad? sí, sí, Y voy a hacer otro paréntesis. Eso también tiene que ver con un tema de violencia contra la mujer, contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo sexto, fracción primera, que es violencia psicológica. Si bien es cierto, no es un delito, pero sí es considerada violencia contra la mujer. Tal cual. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas hasta acá? no, Ok. El mismo sentido, la línea de casos sobre el orden de apellidos, por un lado, desarrolla el derecho a la vida privada familiar que reconoce a la familia como un ámbito de protección frente a intervenciones injustificadas, y por el otro, establece el derecho de las personas de determinar el nombre de sus hijos sin la imposición de prejuicios por razones de género. Diferentes acercamientos a la protección
constitucional de la familia pueden ser considerados al momento de resolver una controversia. No obstante, en los casos más difíciles, la conciliación de intereses en conflicto requiere herramientas de análisis más sofisticadas, la mera aplicación de la ley, ¿de acuerdo? Los apellidos, ¿de acuerdo? Mi mamá era Rebeca Arriola y mi papá era Alfredo Rosas, igual que yo. No tuvo mucha imaginación para mi nombre. Entonces, obviamente, por los apellidos, yo soy Alfredo Rosas Arriola. Mi mamá era Arriola, pues yo me apellido Arriola también, igual que mi mamá. Pero actualmente, eso puede cambiar. Mi mamá pudo haber heredado su apellido primero y yo sería Alfredo Arriola Rosas, ¿de acuerdo? Sí, se puede dar esa situación. Actualmente sí, en ese momento, en el 88 que a mí me registraron, pues no se podía, ¿de acuerdo? Jurídicamente no era posible, había una preferencia, pero hoy en día ya es un tema civil en el cual pues pueden pactar ambas partes que prefieren el otro apellido que trasciende. Si a mí me lo preguntan, sí, yo a mis hijos sí les pondría, por ejemplo, Arriola Calderón. Mi esposa es Calderón, yo soy Arriola. Pues sí, yo preferiría que el apellido de mi mamá trascienda que el de mi papá, porque pues, Rosas hay un montón. Bueno, anteriormente les diría, abran su sección amarilla, ¿verdad? Pero hoy en día ya no, ya, ya ni sé si exista. Pero bueno, ¿dudas hasta acá? No. No. Ok, perfecto. Vámonos al siguiente. Llevamos 29 hojas, ¿eh? Sí le hemos avanzado rápido. Derecho humanos, derecho familiar y perspectiva de género. El fundamento de la obligación para juzgar con perspectiva de género, como se ha señalado, la perspectiva de género es, entre otras, es de la herramienta, esto sí lo voy a poner, sí lo voy a hacer en un video porque no quiero que se les olvide y quiero que lo tengan presente, ¿eh? Muy, muy presente. Eso sí, no quiero que se les vaya a pasar o que no sé qué y que nunca lo dijo, licenciado, que no sé qué, que no sé qué cuándo. Entonces, sí quiero que lo tengan bien presente. Bien presentito. Bueno, a ver. Estamos frente al manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar. Estamos en la página 29 y considero que esta parte es muy importante porque nos habla propiamente del por qué, el fundamento. Dice, el fundamento de la obligación de juzgar con perspectiva de género. Como se ha señalado, la perspectiva de género es una, entre otras, de las herramientas que se ha incorporado a nuestro sistema jurídico para avanzar en la garantía del derecho de acceso a la justicia de todas las personas. No dice mujeres, no dice hombres, no dice diversidad sexual. Dice todas las personas. Y especialmente en el ámbito familiar. Para conciliar las perspectivas de protección antes descritas, la necesidad de su incorporación responde a que se ha hecho evidente que la falta de acceso de las mujeres y minorías sexuales a sus derechos va más allá de distinciones normativas, pues está basada en una serie de preconcepciones sobre el género y el papel de los hombres y mujeres en las sociedades y, por supuesto, en las familias. Para comprender en conjunto esta evolución con la del sistema jurídico mexicano, en este apartado detallaremos el desarrollo del tema en relación con el derecho de familia en el sistema universal de derechos humanos, así como en el sistema interamericano. Por un lado, describiremos de qué forma evolucionaron los tratados internacionales sobre la materia, el entendimiento de los problemas específicos mediante recomendaciones generales, así como algunos aspectos relevantes que se desprenden de las sentencias de la Corte Interamericana sobre el tema. Les recomiendo mucho que lo lean. Vale, vamos a seguir. Ahora, instrumentos vinculantes. Dice, el primer instrumento vinculante que abrió el terreno para el desarrollo de la obligación de juzgar con perspectiva de género fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se llama CEDA. ¿Ok? Que fue ratificada por México el 23 de marzo de 1981. ¿Ok? Luego, este documento fue producto de años de impulso al tema de violencia contra las mujeres, que tuvo lugar en Naciones Unidas y en algunos de los Estados miembros de las últimas décadas del siglo XX.
La ONU declaró como década de la mujer el periodo entre 1975 y 1985, y a partir de entonces celebraron en los países miembros las conferencias mundiales sobre la mujer. La conferencia de 1975, que tuvo lugar en la Ciudad de México, dio lugar a un plan de acción mundial para alcanzar los objetivos del Año Internacional de la Mujer. Este plan reconoció que era necesario un compromiso claro de todos los niveles de gobierno para la toma de acciones apropiadas para alcanzar la igualdad de las mujeres, lo que pasaba necesariamente por transformar las relaciones estructurales dentro de la sociedad. Además, señaló que era igualmente importante una representación equitativa de las mujeres en todos los niveles de la política, y la toma de decisiones, lo que implica una estructura y procedimientos adecuados para lograr este cometido. La CEDAW estableció no solo la condena a la discriminación contra la mujer en todas sus formas, particularmente en la familia, sino su compromiso, una política orientada a eliminar mediante diversas acciones que incluyen la protección jurídica de los desarrollos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre, y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación, y adoptar todas las medidas adecuadas, incluso las de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Cabe destacar que la ratificación y cumplimiento de este instrumento estuvo impulsada por grupos de mujeres organizadas, ¿ok? Que sostuvieron el lema: los derechos de las mujeres no son optativos, y es una realidad, ¿eh? No son optativos. No es si quieres, son una realidad, tal cual. Eso sí, totalmente de acuerdo con ese precepto. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, dice, a través de las campañas unidas regional y universalmente, estas campañas impulsaron que los estados no solo adoptaran y cumplieran los mandatos señalados en la convención, además remarcaron que la oportunidad debía servir para que las propias mujeres conocieran el instrumento y exigieran a sus gobiernos las obligaciones plasmadas en él. Al mismo tiempo, otras acciones internacionales insistieron que todos los desequilibrios de poder que dan pie a la violencia contra las mujeres, de este modo, el segundo encuentro feminista latinoamericano y de Caribe, celebrado en 1981 en Perú, reivindicó que la ampliación política de las mujeres concierne fundamentalmente a la distribución del poder de la sociedad patriarcal. Ahora, en el contexto latinoamericano, las acciones avanzaron para lograr un instrumento vinculante regional, al igual que un sistema universal en América Latina, ya que existían instrumentos que prohibían la discriminación, como la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿ok? Que incluyó la cláusula de igualdad y no discriminación en su artículo primero. Pero fue hasta 1994 que se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como la Convención de Belém do Pará. ¿Ok? Ahora, a diferencia del CEDAW, la Convención Belém do Pará estableció un concepto más amplio de violencia contra la mujer en su artículo primero, que señala: para los efectos de esta convención, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Ok? Le da un sustento más fuerte. Este instrumento anunció por primera vez el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en privado. Generó un catálogo básico de tipos de violencia contra las mujeres y estableció un listado enunciativo, más no limitativo, de sus derechos. La Convención reconoce la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y a una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Es el tratado más ratificado dentro del sistema interamericano, y entre sus aportaciones más importantes se encuentra su precisión al definir algunos de los derechos de las mujeres, así como la exigencia de acciones concretas a los estados para garantizar de estos derechos. Ahora, voy a hacer una pausa acá. Yo tengo una idea, pero no sé si se pueda.
Tengo una idea muy grande. Ya está lloviendo. Espérenme, déjenme ver si está lloviendo, permítanme. Sí, ya está lloviendo. Vayan a mojar mis niños. Hermosísimos. Espérenme. Está lloviendo. Bueno, entonces, en ese sentido, tengo una teoría, y lo quiero llevar a la práctica, pero no sé si nos los permita el manual. A ver, rápidamente, pregunta de examen. ¿Qué es violencia vicaria? ¿Quién me lo puede contestar? ¿Qué es violencia vicaria? O violencia... Violencia vicaria ¿Ah? es cuando un marido atenta contra los hijos para hacer sufrir a la mujer o al revés. Atenta contra los hijos. O sea, si yo le pego a mi hijo, estoy atentando contra la mujer. Eh, la hace sufrir. eh, Más bien, ese hace daño, mata a los niños. Definitivamente hay casos en los cuales han el padre para hacer sufrir a la mujer hace daño a los hijos y se le Mm, llama no, violencia. eso es homicidio o infanticidio en su defecto, ¿no? No, a ver, vamos por partes. La violencia por interposita persona o violencia vicaria es la amenaza, ¿de acuerdo? Y la zozobra de la persona. ¿Qué es esto? Te voy a poner un ejemplo. Bebote, ven acá, para que ilustres el ejemplo. Vamos a imaginar que Bebote es un niño de verdad, ¿sale? No un perro, es un niño de verdad. Si yo le digo a mi hijo, oye, Bebote, tu mamá no te quiere. Eso es violencia vicaria. Si yo le digo, no, hijo, es que tu mamá es bien facilota. Eso es violencia vicaria. No es cierto, hijo, no es cierto, tu mamá te quiere un montón. Este, esa es violencia vicaria. O que yo le diga a mi mujer, ¿sabes qué, mi amor? Si tú ya no haces esto, yo le voy a pegar al bebote. Toma, bebote. ¿Vale? No es cierto, no te voy a pegar. ¿Sale? Esa es violencia vicaria. Hay diferentes modalidades. El artículo sexto, fracción sexta de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia manifiesta todas las modalidades. Son como 7 o 6 modalidades, no me acuerdo ahorita, pero sí son varias. El tema, por ejemplo, de condicionar los alimentos es considerado violencia vicaria, ¿sale? El tema de condicionar las visitas y convivencias también es violencia vicaria. ¿Sale? Todo eso entra dentro de la violencia vicaria. Pero actualmente la violencia vicaria en la mayoría de los estados es solamente aplicado ¿cómo se llama? Del hombre hacia la mujer, ¿sale? Solamente se aplica ahorita, así. Pero, por ejemplo, Quintana Roo en su código penal manifiesta que la violencia vicaria puede ser hecha por cualquier persona. Cualquier persona puede cometer violencia vicaria. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero hacer, pues, es aplicar este protocolo para decir que es una desigualdad procesal en contra del hombre y que una mujer sí puede hacer violencia vicaria contra un hombre. ¿Cómo ven? De hecho, sí, sí se da. No, sí pasa, pero el tema es que, como la ley no lo reconoce, ahí hay una asimetría de poder. Entonces, precisamente, esa vulnerabilidad, quiero ver si este protocolo nos da la pauta o el precedente para, mole, doña María. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ah, ya me llenó de pelos el bebote. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Se podrá o no se podrá? Sueño guajiro, imposible, Sí se posible. puede, ¿Vale? sí se puede. ¿Sí se puede? Los demás, aparte de Rosalba. Se puede porque es realidad, nada más hay que plantearlo y sustentarlo bien. Eso va a ser lo difícil. Eso va a ser lo difícil. ¿Y la demanda de ayer?
era un ejemplo perfecto para aplicarlo. Bueno, que sería la contestación, porque como ya hay una reposición del proceso, en efecto, en efecto devolutivo, pues ahí podríamos aplicarlo. Pero falta que la persona que nos pasó el asunto nos contrate para eso, ¿verdad? Que yo creo que sí lo podría yo aplicar ahí. Ahí sería el ejemplo, ahí sería la situación perfecta para, ¡pum!, darle con todo. Que ahorita yo creo con lo que pasó, no sé, ustedes considerarán, o ustedes me darán su opinión al respecto, con ese asunto en particular, yo creo que el juez se va a amarrar el dedito y va a decir, quítenles al niño, vamos a solicitar a un médico legista y que vean si tiene desnutrición el niño o si su complexión es así. Yo creo, quiero pensar esa parte. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan ustedes? Podría ser posible porque tanto el padre como la madre lo descuidaban, no tenían el mínimo interés por él, sino en molestar a cada uno. O sea, el hombre molestaba a la mujer y la mujer molestaba al hombre. Era las ganas de molestarse como pareja, no les interesa el hijo. Qué fuertes declaraciones, Brenda, pero muy acertadas. Eres Celeste, ¿verdad? Cambiaste el nombre. No, soy Celeste. Celeste Brenda, Brenda Celeste. Brenda Celeste. Ah, ok. Yo pensé que ibas a decir, no, no soy Celeste. ¡Ah, Dios mío! No, no es cierto. No, Bueno, sí. a la par de este instrumento, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos creó la relatoria sobre los derechos humanos, sobre los derechos de la mujer y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este mecanismo está dedicado a desarrollar recomendaciones especializadas para los de Estados miembros de la OEA, orientadas al respecto y garantía de los derechos de las mujeres. Entre sus mandatos se encuentra también la atención a peticiones individuales y casos que alegan violaciones en derechos humanos con causas y consecuencias específicas de género, así como la elaboración de estudios temáticos que dan lugar a informes por país sobre situaciones de los derechos de las mujeres. Sobre, sobre juzgar con perspectiva de género, la Convención señala en el artículo 7 que como parte de las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los Estados partes deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que hayan sido sometidas a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno, un acceso efectivo a tales o procedimientos, además de adoptar las disposiciones necesarias para hacer efectiva la convención. A pesar de que la perspectiva de género y la obligación de aplicarla no se menciona expresamente en el documento narrado, su incorporación hace parte del desarrollo de las obligaciones establecidas en ellos. Juzgar con perspectiva de género como una obligación tácita en las convenciones. Los derechos humanos de las mujeres en agenda internacional se desarrollan en dos momentos. El primero incluyó la emisión de instrumentos internacionales que pretendían dar una respuesta particular a la problemática de violencia y discriminación contra las mujeres. En esta etapa se reconoció que, aunque los derechos humanos eran inherentes a todas las personas, era necesario establecer reglas específicas para violaciones de los derechos de las mujeres. Dentro de esta etapa se encuentra la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. El segundo momento de este proceso dio inicio a la primera mitad de los años 90, cuando se hizo evidente los instrumentos de protección específica no resultaban suficientes para garantizar plenamente sus derechos a las mujeres, pues hacía falta reconocer el impacto de género en la interpretación y aplicación de reglas generales sobre derechos humanos. Yo creo que si diera historia del derecho, ya no les daría que la revolución, que la independencia, que cuántas constituciones hubo en México, ni madres. Yo los pondría a leer esto. Me cae, me cae. Y sería pregunta de examen, ¿cuáles son las convenciones en favor de la mujer y en qué año se crearon? Esa sería como pregunta de examen. Me cae que eso ya sería lo que daría yo en historia del derecho, porque aquí viene muy interesante y habla de grupos vulnerables y habla de algo que vamos a usar actualmente, ¿no? De algo que sí vamos a algo plausible, ¿no? Como hablar de la revolución o de la independencia. Ah, qué cosas de la vida. Bueno, pero eso solamente alguien que ha leído estas convenciones, bueno, estos manuales, pues tiene esa visión, ¿no? ¿Saben qué es lo más triste de todo?
que casi nadie los lee. A pesar de que hay muchos abogados, me ha tocado ver que casi nadie lee sus protocolos, ni protocolos ni manuales, ¿eh? Y yo por eso decidí leerlos, porque veo que hay mucha carencia en ese sentido. Hay pocos abogados que saben lo que es la perspectiva de género, o que lo saben interpretar. Sí, hay muy poquitos. Bueno, la nueva visión permitió observar los derechos humanos de la mujer pueden ser violados en formas diferentes a aquellos de los hombres y que determinadas violaciones tienen lugar contra la mujer solo por el hecho de serlo. Y finalmente, la conciencia surgida de la teoría feminista contemporánea de que, aunque tienen una formulación neutral desde el punto de vista del sexo, las normas contenidas en los instrumentos de protección general de derechos humanos han sido tradicionalmente aplicadas por los órganos encargados de su supervisión, de acuerdo con este estereotipo, con los estereotipos de género y de una perspectiva de masculina, es decir, tomando como referencia a los hombres. La evolución menciona y se refleja claramente en las recomendaciones generales que emite el Comité de la CEDAW, emitió para atender problemas preocupantes sobre condiciones de la mujer en el mundo que se hicieron evidentes mediante los informes de los estados. En materia de derecho, las mujeres dentro de las familias es necesario resaltar de estos documentos la Recomendación General 21 de 1994 y la 29 emitida en 2013. La Recomendación General 21 señala obstáculos materiales que las mujeres se enfrentan en el interior de la familia para gozar plenamente de sus derechos, aun cuando en diversos países existía el reconocimiento legal de su igualdad ante la ley. La recomendación se refiere, por ejemplo, a la necesidad, ajá, que los estados adopten medidas para garantizar que las mujeres conserven su derecho a la capacidad jurídica, a circular libremente y elegir su domicilio. El documento resalta que los obstáculos a estos derechos no son de tipo legal, sino que devienen también de la falta de asesoría jurídica, de acceso a los tribunales y de costumbres o de prácticas consuetudinarias que afectan en forma directa a grupos de mujeres migrantes. El documento de este año cumple 27 años, ya que menciona los obstáculos, en este momento ya cumple 30, que las mujeres se enfrentan cuando las normas o decisiones judiciales no reconocen el valor del trabajo del hogar y de cuidados de las mujeres aportan en la familia y las dificultades ocasionadas por la falta de reglas para el reparto de bienes en uniones de hecho. Además, reitera que tienen que criar a los hijos e implica hijos e hijas implica para las mujeres diversas afectaciones a sus derechos de educación, empleo, desarrollo personal, que son motivos para que sean ellas quienes decidan sobre su número y espaciamiento. Permítame un segundo, voy a abrir la ventana otra vez porque ya me dio calor. Sigue lloviendo. Es lo peor de todo. Es lo peor de todo. Ay, Dios mío. Ok. A su vez, la Recomendación General 29 retomó la preocupación del comité por las consecuencias económicas de la disolución del matrimonio o las uniones de hecho, que recaen sobre las mujeres. En esta ocasión, al comité mencionó que, más allá de las medidas legislativas, es necesario optar por un enfoque basado en la igualdad sustantiva que vislumbre como parte del problema cuestiones como la discriminación en la educación y el empleo, la compatibilidad entre las exigencias laborales y las necesidades familiares y las repercusiones de los estereotipos y roles de género, la capacidad económica de la mujer. De una forma más clara, esta recomendación insiste también en la necesidad de reconocer las diversas formas que la familia adopta y de garantizar los mismos derechos, también los económicos, para ellas. Igualmente establece, como parte de las obligaciones del Estado, la de facilitar información a quienes contraen matrimonio sobre las consecuencias económicas del mismo. Verificar que las normas que regulan los acuerdos prenupciales y postnupciales no resulten abusivos para las mujeres con poca posibilidad de negociación en los regímenes de divorcio, como los basados en la culpa. No permiten que los maridos abusen de esas disposiciones, eviten cualquier obligación financiera con su esposa. ¿Se acuerdan que hace unos meses leíamos un divorcio en el cual
el esposo trabajaba como Ministerio Público Federal y manifestaba precisamente esa parte, manifestaba que ¿cómo se llama? Una pensión fija de 3,000 pesos, fija, que no iba a cambiar como si no fueran a subir como si no fueran a subir los insumos con el pasar de los años. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí me escuchan? Sí, Vamos a imaginar que en este momento, no sé, Celeste y yo nos divorciamos y tenemos un hijo de 1 año. Y yo le digo a Celeste, ¿sabes qué? Te voy a dar, no sé, 5,000 pesos mensuales de aquí hasta que el niño cumple los 18 años. Bueno, de aquí queda fijo esos 5,000 pesos mensuales. En 10 años que ese niño cumpla, vamos a imaginar, 10 años más, 10 años. Hace que tiene uno que cumpla 11. Brenda, ¿tú crees que tus gastos en los próximos 10 años, estemos hablando de que crees que puedas sufragar los gastos del niño a los 11 años con esos 5,000 pesos mensuales? Claro que no. No, claro que no, es correcto. Es un absurdo, ¿de acuerdo? No se puede. A ver, los gastos de un niño, en algún momento yo escuché la tontería que una madre de familia me dijo, era una alumna, ¿vale? Me decía, es que, ¿cómo se llama? En el preescolar sale más caro un niño que en la primaria. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos y pueden corroborar que eso es mentira? sí es mentira. Sí, es mentira. A ver, pregunta, ¿conforme va creciendo el niño, los gastos van aumentando, sí o no? Sí, porque son otras sus necesidades. Es correcto. Entonces, podemos decir ahí que el aumento va a ser porcentual cada año del niño, sí o no. Sí, Entonces, no, un juez no puede permitir que en la negociación donde el papá diga, ah, pues yo te doy 3,000 pesos al mes y así se quede, el juez no puede permitir eso. De oficio no lo puede permitir, porque al final del día está dejando en indefensión los derechos del menor, sí o no. Vamos a sí. poner otra situación parecida, y ya no tiene que ver un menor ahí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hazte para allá, voy. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vamos a imaginar que Celeste y yo estuvimos casados 10 años, ¿vale? 10 años. Y estuvimos casados por bienes separados. Yo le doy unos alimentos compensatorios a Celeste y digo, ¿sabes qué? Yo puedo dar 2,000 pesos mensuales durante los 10 años que estuvimos casados. 10 años te voy a dar 2,000 pesos mensuales. Pregunta Celeste, la misma pregunta que te hice hace rato, pero ahora de tus gastos. ¿Será compensatorio esos 2,000 pesos durante 10 años para que Claro tú... que no, claro que no, pero sí se da. Tengo una compañera que le dan 1,000 pesos compensatorios. Sí, 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 sí. Yo doy ahorita 3,500. Yo originalmente estaba dando 2,700. A 2,700 y ahorita estoy dando 3,500. O sea, sí ha habido un aumento, ¿vale? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, porque ahí el juez decretó de oficio que debía de haber un aumento porcentual, ¿vale? O sea, que no podía ser estático. El juez lo decretó de oficio. Y te estoy hablando ya tiene un rato, va a tener como unos 5 o 6 años. Ay, ojalá fueran más. Pero bueno, ese es el punto al que voy. O sea, el tema es que no debe de ser así. Que el juez, al ver la perspectiva de género y ver que la mujer tiene una desventaja procesal en ese sentido, el juez, aunque las partes tengan el derecho al principio de colaboración, ¿sale? O al principio de mediación, no tiene que vulnerar necesariamente el derecho de la mujer. ¿Sí queda claro? Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que todos en este momento, todos ustedes, vamos a un experimento social.
Todos ustedes son jueces, ¿sale? Y tienen una pareja que está divorciando enfrente de ustedes, hombre y mujer, ¿sale? Y el hombre le dice, ándale, acepta los 2,000 pesos mensuales, para ti y para el niño. Ándale, ándale, chiquita. Le habla así, bonito. Ustedes tienen dos opciones. Si no quieren hacer más chamba, firmen y a chingar a su madre. Perdón, y a freír espárragos, ¿sale? Ya. Ahí está, firmen y ya se arregló el problema. Ya. Yo emito sentencia, ratifico lo que ustedes acordaron y a la fregada. Pero la disyuntiva aquí es, este protocolo que está diciendo que no puede haber o que no debe de haber preferencias a ninguno de los dos y que cuando uno se encuentra en desigualdad debe de proveer el juez. ¿Esto que estamos leyendo es obligatorio o es optativo para el juez? Es obligatorio. Es obligatorio. Entonces, en una apelación, ¿ese convenio se va al carajo? ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí, porque al final del día ahí se está viendo una asimetría del poder. Que el juez no vio de oficio, que debió haberlo visto, para hacer una diferencia en el cambio de que, ¿sabes qué? No, en 10 años esos 3,000 pesos no le van a servir de nada. Tiene que ir aumentando conforme al salario mínimo. O tiene que ir aumentando tanto porcentaje al año. Eso es lo que debe haber hecho el juez. Pero el problema es que como no se da esa situación, ese es el problema que tenemos actualmente. Como dijo Celeste, una compañera le están dando 1,000 pesos de alimentos completos que no sirven de nada. ¿Sí queda claro? sí, Dudas hasta acá. Ahora entienden por qué es importante leer esta cosa. Ya planteamos el propio manual ya nos dijo una pauta importante para podernos ir a apelación en un convenio mal hecho. ¿Cómo ven? ¿Interesante o no? sí. Bueno, esa forma, lo voy a marcar porque sí me parece. Uy, pero es la página 34, pero no me deja, como no es el Adobe Acrobat, es el navegador, pero un momentito. Actualizar. Acá está. ¿Qué página es? La 34 dijimos, ¿verdad? Tengo la canción de Strategy de los Bee Gees en la cabeza. La tengo bien clavada ahorita. No me pregunten por qué, no me acuerdo haberla escuchado en ningún lado. Ahorita que termine la clase la voy a escuchar. Muy probablemente. Ok, 34. Ya está. Ok. Muy bien. Y miren, aquí lo dice incluso. Dice, voy a leerles otra vez voy a hacer un hincapié ahí porque sí considero importante esa parte. No, sí lo considero sumamente importante. No quiero que pase por desapercibido. Este es en la página 34 del manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar. Y me gusta mucho lo que dice acá, que nos enseña o nos deja como enseñanza. Dice, además, no existe información que documente que las personas especialistas en ciertas áreas del conocimiento social o psicológico estén libres de los prejuicios o estereotipos de género que podrían afectar a las y los jueces. Lo mismo sucede con profesionales que están encargados a la solución de conflictos familiares a través de mecanismos alternos de solución a controversias conocidos como MASC. Al contrario, serían los y las juezas las que a partir de la formación judicial. Ojo, ahí lo voy a subrayar porque es algo que ha estado ahorita en boca de todos. Formación judicial basada en derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, las que deberán tener mejores herramientas para los razonamientos que justifiquen las sentencias que estuvieran libres de prejuicios, estereotipos de género, están atentos a las estructuras sociales más amplias. Y aquí nos habla precisamente de que, ay Dios mío, ¿dónde estaba la parte que quería yo checar? A ver, estaba acá.
Ah, ya, es que es una página diferente, es la página 20. Ah, bueno. De igual forma, de una forma más clara, esta recomendación insiste también en la necesidad de reconocer las diversas formas de que la familia opta y de garantizar los mismos derechos, también los económicos. Para ellas igualmente establece como parte de las obligaciones del Estado la de facilitar información a quienes contraen matrimonio sobre consecuencias económicas del mismo, verificar las normas que regulan los acuerdos prenupciales y postnupciales no resulten abusivos para las mujeres con poca posibilidad de negociación y los regímenes de divorcio, como los basados en la culpa, no permiten que los maridos abusen de esas disposiciones y eviten cualquier obligación financiera con sus esposas. Pero esta hoja es la 20 y la de acá, ¿cuál es? Ah, la 34. No, 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 no. Con razón, con razón, con razón, ya entendí. Me adelanté mucho en esta. La 20, a ver. 24. 20, acá está. Ajá, que es la recomendación general 29. Ok, entonces lo voy a subrayar y nos quedamos en esta página, en la 20 del manual. Ok, muy bien. Quedamos en esta. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Muy bien. Pues bueno, les deseo una excelente noche a todos. Nos estamos viendo mañana. Mañana le vamos a continuar. Le tenemos que dar con todo porque vamos 20 de 598 hojas. Obviamente sí, yo creo que le voy a dar una lectura mañana, antes de empezar la clase o unas horas antes, para que precisamente yo pueda darles más pauta de esto, ¿de acuerdo? Cuídense, excelente noche a todos, nos estamos viendo mañanita, cuídense. Que esté muy Gracias, bien. licenciado. Buenas noches. Ya, todos.